su vida. Yo siempre digo que cuando una persona que ha vivido la vida que vivió don Mario, no es para lamentarse por su muerte, es para celebrar su vida. Una vida vivida para su Señor, para su familia, para el trabajo, y darle gracias a Dios por el privilegio que hayamos tenido de conocerle, y ahora nos queda aprovechar el legado, el ejemplo que Él nos dejó en esta tierra. Así es que ese fue el propósito, la idea que tuve de compartir con Adiel y con Cintia para tener este tiempo memorial de celebración a la memoria de Mario Hernández Ramos. Yo brevemente les cuento cómo lo conocí. Lo conocí por papeles, pues cuando yo llegué a mi primer empleo en la vida, en 1974, yo llegué a proveedores industriales, a la sucursal allá por la prensa gráfica, a la par de la Fiscalía General de la República. Y yo veía el nombre de él ahí en los documentos que tenía que organizar para actualizar la contabilidad, y veía su nombre, su firma característica de siempre, y un día apareció allí con su voz característica, inconfundible, ¿verdad? Todo el mundo sabía que ya había llegado don Mario por su voz. Y entonces, a partir de ese momento, 1974, tuve la oportunidad de compartir con él en proveedores industriales, y luego también en la iglesia, en el Centro Bíblico Escalón, en aquel momento, ahora Auditorio Cristiano, y verlo más de cerca, ya en otra cancha, digamos, en la cancha de la iglesia y también en la cancha de la familia, porque ya él allí estaba casado y con sus hijos. Entonces, fue de veras un privilegio, una bendición el haber podido compartir con él. Así es que esperamos que su legado no sea desperdiciado, porque compartir con alguien como él y no aprender de sus virtudes es un desperdicio, es eh, una mala mayordomía, diría yo. Así es que será bueno que podamos aprovechar esa oportunidad que la vida nos dio, de conocerle, de caminar con él durante todos estos años, de, diferentes para quienes llegaron más tarde a la empresa o quienes estaban desde que él llegó allí. Yo siempre he dicho que don Mario era parte de la foto de proveedores industriales. Para proveedores industriales habrá un antes y un después de Mario Hernández, pero siempre como él lo hubiera querido, hacia adelante. No es un antes bueno y después malo, no. Es simplemente decir, ok, ahora el papel de don Mario es diferente. Antes era un papel presente, activo, ahora debe ser un papel inspirador. Algunos van a pensar, ¿cómo lo hubiera hecho don Mario? ¿Qué hubiera hecho don Mario en esta situación? Y bueno, que eso nos imprima la fuerza para seguir adelante. Así es que yo quiero pedir que tengamos una oración para en este momento poner en las manos de el Señor, pues todo lo que vamos a hacer en este tiempo de memoria y de celebración para su vida. Señor, queremos darte en este momento gracias porque podemos hablar de la partida de alguien de este mundo con propiedad, con dignidad, con gozo, no con alegría, no con felicidad. Como he dicho siempre, hay una diferencia entre la alegría y el gozo, pero nos gozamos en medio de la tristeza de no poder volver a ver a Mario, de no poder contar con su palabra, sus comentarios, su retroalimentación, su carácter, su entusiasmo por el trabajo, eh, y por proveedores industriales, Señor, como fue desde la fundación. Posiblemente yo, cuando llegué, ya estaba él allí,
Y ahora queremos pedirte que su partida sirva para recordarnos su ejemplo, su fe, siempre con el celo de compartir el Evangelio de Jesucristo, no compartir una religión, sino hablar de la relación que lo había transformado a él y lo había encaminado en el camino, el único camino, la única verdad, la única vida digna de vivirse. Y oramos para que este testimonio que vamos a tener y a grabar pueda ser un instrumento que tú vas a usar, Padre, para recordarnos y para exhortarnos y para mover hacia la fe, aún aquellos que dudan o que no han dado este paso. Y también por su familia, por su esposa, Cecibel, por sus hijos, para que ellos puedan encontrar en ti la fuerza, la paz, Señor, que necesitan en este tiempo para encontrarse en la nueva realidad. Solamente con el recuerdo y la presencia de Mario en sus vidas, en su hogar, en los rincones de su hogar, porque siempre estará y su marca como lo estará en Proveedores Industriales. En el nombre de tu Hijo Jesús, encomendamos este tiempo, Padre. Amén y amén. Muy bien. No sé, Cintia, si me están escuchando, creo que sí. ¿Quién continúa con el programa? Ya tenemos el tiempo con los pensamientos. Solo les voy a presentar ahorita algunos que me mandaron. Muy bien. Que también no nos alargáramos tanto y que ustedes puedan igual animarse día a día, ¿verdad? Que ese ejemplo sea un ánimo para ser mejores. Y pues aquí tenemos por parte de Chamba, ¿verdad? Lupita, y que recalcan ciertas virtudes y que lo bueno también podemos ver que tratemos de ser nosotros también maestros, ¿verdad? Que podamos transmitir el ejemplo, ser buenos jefes e igualmente siempre estar dispuestos a ayudar. Y les dejo este collage donde están las virtudes que me compartieron entre todos y que son palabras claves de cómo él también transmitió su vida y su ejemplo de Jesús, ¿verdad? Para con nosotros. Entonces ahorita hay un tiempo para que brevemente quienes quisieran decir algo más de lo que aprendieron o algún recuerdo de don Mario. Ya está abierto. Sí. El micrófono está listo. Sí, sí está. Ya. Ya. No. Pues sí, las palabras que ha dicho Juan, la mayoría de ellos son pensamientos que en relación a Mario yo tenía y tengo. Estaba comentando con mi esposa que en todo el tiempo que él estuvo en la empresa, cuando dialogamos, no oí nunca una mala palabra de él. Y eso a mí sí me sabía mucho, pues, porque yo cuando hay momentos de usar ese tipo de palabras, lo he usado pidiéndole perdón a Dios después por haberlo usado. Pero Mario era una persona íntegra en todo. Ustedes lo pueden ver en todos los nombres que aparecen ahí, esas características. A Mario se le daba bueno, en la empresa, pues lógicamente él era socio, pero no había necesidad de andar para arriba y para abajo contabilizando lo que él se le encomendaba que hiciera, porque un auditor, por ejemplo, no encontraba una cosa negativa que porque él quería hacerla, pasó o sucedió. Así que en lo laboral
pues yo quisiera tener, no sé cuántos empleados más hay en la empresa de ese tono, pero si alguno tiene dudas de cómo la empresa requiere a sus colaboradores, ahí tienen la muestra y el ejemplo a seguir. Así que por de pronto esa es mi anécdota y espero hacer algo para poderlo ir entendiendo, poder ir recordándolo como él es y cómo él actuaba. Todo eso nos ayuda para ser gerencialmente buenos. Bueno. Gracias. Don Mario Morales. Bueno, pues la verdad es que yo con don Mario casi no compartí mucho, pero sí cuando tenía la oportunidad de platicar con él, pues yo veo que fue una persona muy importante aquí en la bodega, porque fue el único pues que veo como él sí, pero en la bodega. Se quedó cerrado el micrófono. Hola. Bueno, si alguien más quisiera compartir. Bueno, bendiciones a todos. Que Dios nos siga dando la misericordia, ¿verdad? Pues para mí, don Mario, pues fue quizá otro padre aquí en la tierra, ¿no? Que me enseñó, me corrigió, en un momento pues me llamó la atención. Pues yo solo tengo recuerdos de un hombre recto, que siempre estuvo, un hombre respetuoso, ¿verdad? Y pues no me queda más que decir, porque fue un hombre para mí, pues dentro de la empresa, que me enseñó esa rectitud, que él nunca, pues, a pesar de como ser humano se equivocaba también, pero me enseñó esa parte de que uno tenía que ser honesto, ¿eh? Y sobre todo responsable. Pues que Dios me los bendiga a todos. Si nadie más va a hablar, ¿puedo hablar yo? No. Sí. Sí. Bueno, yo me recordaba de todas las cosas que don Mario hace. Bueno, él fue el que me enseñó de todo lo que tengo yo de conocimiento técnico. Pues él fue el que me estuvo capacitando y siempre lo voy a considerar un gran maestro. Pero yo me ponía a pensar y dar risa saber que el único problema que tenía don Mario aquí en la empresa era que trataba de hacer demasiado bueno su trabajo. Cuando él se agarraba a un cliente para atenderlo, era para sacarle todas sus necesidades y para poder ganar a ese cliente. Cuando él preparaba un pedido, se dedicaba completamente a eso, pues, y a revisar hasta la última gota de necesidad que salía de todo eso. Es una cualidad que, como dice mi papá, queremos que todos podamos tener, ¿verdad? Y lo otro que yo aprendí bastante de él es, y que me gustaba, ¿verdad? Ver cómo andaba en todo. Siempre me contaba del coro, de la sinfónica, del grupo, no sé si el grupo del cuarteto que tenía, de sus hobbies, de la iglesia, de cómo sirvió en cada una de las iglesias. Pues ahorita él me contaba de la casa del juicio, cómo él se metía en eso, ¿verdad? Y aunque era bien sacrificado,
Pero cómo, bueno, cómo se entregaba a todas las cosas que él se dedicaba, y eso sí me lo admiraba de él, como él, bueno, hasta es el único que conozco que del patronato de los bomberos y de todo, o sea, andaba. Entonces sí es algo que aprendí bastante de él, ¿verdad? Solamente. ¿Alguien más? Bueno, yo quisiera quizás agregar una anécdota más que recuerdo de él. En una ocasión, en una época, hace más de 20, 25 años tal vez de eso, no sé qué había pasado, pero se quedó, como decimos nosotros, trabado de la columna. No sé qué problema había tenido, pero cuando posiblemente le había dado incapacidad o quizás había ido al seguro porque era así, no quería perder tiempo de trabajo. Y me contaban que creo que mi hermana fue la que me contó eso. Qué bárbaro este don Mario, dice que se andaba agarrando de los mostradores para poderse sostener por el problema que tenía en la columna, que no podía enderezarse, estaba doblado, pero él agarrado de los mostradores iba de un lado a otro para atender a los clientes. Y eso habla mucho de una persona, de su amor por el trabajo, de la entrega, de la disposición al sacrificio. Y como decía Diel, esa mística no debemos de perderla, porque eso seguramente en aquellos años, cuando Emprendedores empezó, marcó una diferencia y permitió que proveedores se estableciera en el mercado y estuviera abierto para que llegaran las nuevas generaciones, que son ustedes. Entonces, pero eso no hubiera sido posible sin la mística que comenzó en aquellos años. Esa mística de trabajar aún en medio del dolor, de la enfermedad, de no andar buscando una incapacidad de el seguro porque me duele la uña o me duele el pelo y ya, gracias a Dios que me dieron incapacidad porque no voy a ir y vamos a la casa o vamos para otro lado. Y él no era así, ¿verdad? Claro, hay situaciones donde también estuvo internado en el hospital, ¿verdad? Cuando hace unos 3 o 4 años recordarán que estuvo grave de su vesícula, algo así. Y por supuesto ahí no llegó a trabajar, pues, pero era otra situación. Así es que yo recuerdo eso siempre, aunque no lo vi, pero ya me lo imagino, a él arrastrándose por mostradores, cumpliendo con su papel al pie del cañón o en su trinchera. Pues yo tal vez solamente agregar que en parte de ser íntegro, la verdad es que sí recordar cómo él estaba pendiente de todos, la verdad, y iba más allá únicamente del trabajo y de la familia, o sea, iba preocupándose por la parte que si venía alguien enfermo, ofrecía de lo que él ya había tomado y que era muy útil para él. Igualmente a nosotros con nuestros hijos ha sido súper amoroso, por más que dijeran que él estaba ya grande, pero él con los niños siempre amoroso y pendiente también de cualquier otra situación que no fuera fuera del trabajo. Creo que es un buen tiempo e igualmente cualquier otro mensaje que quieran mandar para poder darlo a la familia, me lo mandan por texto, yo se los agrego y esta presentación yo se la voy a compartir. Gracias a mi tía Ceci y a Marito y Keila que están presentes también. Queremos honrar también ese recuerdo que no va a ser solamente un recuerdo, sino que un ejemplo, ¿verdad? A seguir. Y igualmente ofrecemos nuestro pésame a don Juan, que sabemos que también tuvo una pérdida esta semana, ¿verdad? Tuvimos el fallecimiento de tía Ofelia y
que le ha tocado un año difícil también en cuidarla y darle ese cuidado oportuno, ¿verdad? Entonces, queremos compartir también una palabra. Tenemos al hermano Teos, que nos va a compartir una palabra breve para poder confortar también nuestros corazones y ver que Dios nos quiere también retar. Cada uno es diferente, así que esperamos que cada uno tome un mensaje para su vida. Se lo presento y ahorita quedamos con él. No se está escuchando. No se escucha, hermano. ¿Ahora sí me pueden escuchar? Ahora sí. Sí, ahora sí. Muy bien, ok. Voy a quitarme los micrófonos. Buenas tardes, hermanos, amigos. Para mí es un gusto poder saludarles y después de escuchar pues el testimonio con respecto al hermano Mario Hernández, que ya está en la presencia del Señor, creo que es muy retador porque el testimonio habla por sí solo, ¿verdad? Y pues yo quiero comenzar por ahí, dar mis palabras de ánimo a la familia de nuestro hermano Mario, a su esposa, a sus hijos. Sé que es un tiempo difícil, aunque como creyentes tenemos la promesa más grande que él está con el Señor, está en la presencia del Señor disfrutando, y sabemos que la Biblia tiene grandes promesas para sus hijos, como lo dice uno de los salmos, ¿no? Que la muerte de los creyentes es una gracia delante de Dios, ¿verdad? Es agradable. Pero el testimonio pues es valedero, es muy bueno, es muy animador, y yo creo que, como decía el hermano Juan, ¿verdad? Esto es puede servir para animarnos a nosotros a seguir el ejemplo de este hombre que fue en su vida pues como empleado, como trabajador, pues dio todo por los demás y por la empresa. Creo que un creyente pues tiene que estar en esa dinámica, ¿verdad? Con esa mística, como dice Pablo, que todo lo que hagamos no lo hagamos para los hombres, sino como para el Señor. Yo creo que debió haber sido el principio que nuestro hermano tuvo en mente durante toda su vida, ¿no? Sirviendo como para el Señor. Y también animar pues a su familia, ¿verdad? A estar agradecidos con Dios por haber tenido el privilegio, la oportunidad de compartir su vida con este hombre valioso que ya está con el Señor. Y también compartir también mis palabras de consuelo a nuestro hermano Juan, ¿verdad? Por la partida de su madrecita, nuestra hermana Ofelia, a quien conocí personalmente. Estuve en algunas ocasiones orando con ella. Pues compartimos algún tiempo en estudio bíblico los días martes. Fue un tiempo que aprendí a conocerla un poco, y cuando llegaba pues para visitarles platicábamos sobre varias cosas, y el Señor ya la tiene con él, ¿no? Y ahora pues ellos dos, tanto el hermano Mario como el hermano Ofelia, ahora disfrutan del gozo del Señor, ¿verdad? Y mientras que nosotros estamos aquí en un tiempo de sufrimiento, en tiempos difíciles, porque nos ha tocado vivir tiempos difíciles, ¿verdad? Los tiempos son malos. Y sobre estas cosas quisiera compartir brevemente una lectura de la palabra de Dios y una breve reflexión, y luego podíamos orar. ¿Conocen ustedes un pasaje que está en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4? Dice estos versículos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación
con que nosotros somos consolados por Dios. Quise tomar esta porción porque es apropiada, ¿no? Por muchas razones. No solamente tiene que ver, es decir, con una tribulación, sino que con diversas tribulaciones. Y sabemos que la pérdida de nuestros seres queridos es una tribulación que toma un buen tiempo, es un proceso, no podemos nosotros digerirlo fácilmente. Toma tiempo para que podamos nosotros estar quietos en nuestros sentimientos, ¿verdad? En nuestras emociones, pero podemos hallar paz en medio de la tribulación, por medio de la consolación que el Señor puede darnos. Estaba pensando en esto porque recordemos que esta es la segunda carta de Pablo. Pablo había establecido la iglesia de Corinto y era una iglesia que no era muy espiritual. Ustedes saben la historia, que era una iglesia que luchaba, es decir, por su vida espiritual, que estaban disgustados porque Pablo no podía estar con ellos. Pablo estaba en Éfeso, donde pasó la mayor parte de su tiempo en el ministerio, y los corintios querían que Pablo estuviera con ellos, pero Pablo, por circunstancias que algunas se saben por otras epístolas de Pablo y otras no, él no podía estar con ellos. Y por eso mandó a Tito, ¿verdad? Para tener un informe de ellos. Y cuando él esperaba a Tito y supo que no llegaba, entonces se fue a Filipo para encontrarlo y tuvo una historia, es decir, un reporte de los corintios. Y Pablo ahí mismo se sentó, es decir, a escribir su segunda carta. Esta carta que es muy personal. Esta carta de segunda de Corintios habla mucho acerca del testimonio de Pablo. Cómo es que él realmente en su ministerio apostólico tuvo tanto sufrimiento. Pero podemos ver que en todo momento Pablo está diciendo de que en todo, aun cuando sus mejores amigos, compañeros de ministerio lo dejaron, el Señor dice que estuvo a su lado. Y es interesante porque nosotros, cuando vamos a la carta a los Corintios y cuando revisamos la historia y la vida de los primeros creyentes, ellos decían, es decir, ellos siempre tenían en mente, ellos estaban seguros y decían, Señor, tú eres Dios. Tú eres Dios. Y saben que es interesante cuando nosotros estamos seguros de que Jesús es Dios, porque si nosotros no estamos seguros de estas cosas, no estamos seguros de nada. Entonces, para poder tener el acceso y el beneficio del consuelo de Dios, debemos de empezar por ahí, reconocer que Jesucristo es Dios y que luego el apóstol Pablo nos habla de algunas cualidades, ¿verdad? Él empieza diciendo, bendito sea el Dios. Esta palabra, bendito, puede ser alabado, alabado sea el Señor. Así como el salmista lo dice, ¿verdad? Ahí en el Salmo, por ejemplo, podíamos leer el Salmo 34, él dice, bendice al Señor en todo tiempo. Es decir, esta es una expresión de bendición, reconocer, es decir, que Jesús es Dios. Pero es interesante que cuando nosotros nos damos cuenta de que Él es Dios, debe de empezar por el principio de saber que somos hijos de Dios, que hemos puesto nuestra confianza en Él y que si creemos en Él, creemos en su palabra y sus promesas. Esto es muy importante, porque si aprendemos a confiar en las promesas de Dios, entonces podemos apropiarnos de ella para nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces vean ustedes rápidamente aquí, quiero hacer rápido una explicación de este pasaje. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, está poniendo en la posición del Padre Eterno a Jesucristo el Hijo, no porque Él lo creó, Jesús no fue creado como fuimos creados nosotros, sino que está hablando de que es de la misma naturaleza de Dios, el Padre Eterno. Por lo tanto, Jesús no tuvo un día de la creación, ¿verdad? Sino que Él es Dios, Él es Dios. Y luego dice, Padre de misericordias. ¿Qué son las misericordias? Miren, cuando yo estaba pensando en este pasaje, estaba recordando que las misericordias muchas veces las vemos como la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios?
La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios a los hombres. Nosotros no merecemos nada de Dios. No podemos nosotros decir, Señor, dame lo que es mío, porque si fuéramos así, Dios tendría que darnos el castigo. Pero en vez de castigarnos, Dios nos trata con misericordia. Y sus misericordias, dice la Escritura, que son nuevas cada mañana, se renovan cada mañana. Aun cuando somos nosotros infieles, Él es fiel, ¿verdad? Y dice, y Dios de toda consolación. Saben que Dios es así como todas las cosas proceden de Dios, incluyendo las enfermedades, incluyendo la muerte, ¿verdad? La muerte es dolorosa, pero la muerte también es un acto de la misericordia de Dios, porque cuando estamos en las circunstancias difíciles, un día antes que la hermana Ofelia fuera llamada a la presencia del Señor en la tarde, yo estaba ahí, viéndole a ella su sufrimiento y estaba orando por ella. Creo que ella ya no me logró escuchar, no respondía, estaba ahí con mi esposa y ¿saben qué? Fue difícil. Y yo me hacía la pregunta, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde realmente la misericordia de Dios puede ser manifestada? Y ahí es donde estaba mi pregunta y mi interrogante, Señor, ¿cuál va a ser tu manifestación de la misericordia con nuestra hermana? ¿Verdad? ¿Será que vas a tomarla ahora mismo o ella va a seguir sufriendo? Pero eso solo lo determina el Señor. Cuando me llamaron al siguiente día, a mí me impresionó porque el Señor había tenido misericordia tan luego, pues yo vi el sufrimiento de ella. Entonces, en esos son los momentos incluso para nosotros difíciles de entender, pero esos son en los momentos en los que la misericordia de Dios se manifiesta. Entonces, y aquí viene la segunda parte, porque detrás de la misericordia está la consolación, ¿verdad? Está la consolación. Y esta consolación es una consolación prolongada, permanente. Dios está ahí para consolarnos en todos los momentos de nuestra vida. Es decir, no importa cuál sea la circunstancia en que estemos viviendo, Dios tiene mucha, pero mucha consolación. Así como Dios es un Dios de mucha gracia, Dios es un Dios de mucha consolación. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Cuáles son las tribulaciones que estamos viviendo? Bueno, miren, son diversas. Esta pandemia nos ha aislado a todos, nos ha separado, ¿verdad? Incluso de nuestra familia, aún de los seres que más queremos. Nos ha configurado en otras perspectivas de la vida. Ha hecho cosas que nosotros ni siquiera nos imaginábamos. Pero Dios todavía tiene misericordia y tiene consuelo para nosotros, aún en medio de estas situaciones. ¿Qué va a pasar? Bueno, no lo sabemos, pero Dios, como es soberano, tiene control de todas las cosas y aunque pase lo que pase, Dios tiene una respuesta para nosotros. Para que podamos, dice también nosotros, consolar a los que están en cualquier tribulación. Dios está capacitándonos todos los días y nos está formando en el campo de batalla, en el campo de la acción, ¿verdad? No es una escuela donde vamos para aprender teoría, sino que el Señor nos enseña en la práctica, ¿verdad? En nuestra misma vida, en nuestra misma realidad. Él nos está, es decir, consolando, nos está, es decir, consolando para que nosotros podamos consolar a otros cuando están en diversas tribulaciones. A lo largo de mi vida pastoral he visto muchas cosas, cómo Dios soberanamente actúa. Quizás rápidamente decirles, recuerdo de que mi esposa estaba esperando un bebé, nuestro último bebé que esperábamos, pero ella lo perdió. Es decir, tuvo un aborto. ¿Y saben qué? Es decir, fue difícil para nosotros, para mí como papá, pero 2 semanas después de eso, el Señor me puso frente a una pareja que también habían perdido a su bebé. Si yo no hubiera pasado por esa experiencia, no hubiera tenido, es decir, las palabras, es decir, adecuadas, cómo hablar con ellos para consolarles y animarles y decirles que Dios es un Dios de misericordias y que su hijo, es decir, un día lo van a encontrar en el cielo, no como un bebé, sino como un adulto en la presencia del Señor. Porque esto me lo dijo a mí un pastor.
Y me llevó a la Biblia para explicarme, porque yo no entendía en mi ignorancia estas cosas. Dios se manifiesta de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, quiero terminar diciendo esto. Hermanos, quizás yo pueda saber un poco de algunos de ustedes las tribulaciones que han pasado, pero no conozco a las demás. No sé cuáles son realmente las de mayor peso que están pasando, pero solo quiero decirles una cosa. Tengan por seguro que Dios sí las conoce. Y estemos aferrados al Señor, ¿verdad? Como decía la hermana Cintia, bueno, no sabemos los desafíos que Dios tiene para nosotros. Dios tiene desafíos para nosotros todos los días, en el trabajo, en la familia, ¿verdad? En la casa, con los vecinos, en los estudios, es decir, en toda nuestra vida. Dios tiene nuevos desafíos, con los nuevos tiempos, ¿verdad? Unas personas me dicen, mire, pastor Teo, ¿y qué ideas tiene usted? ¿Cuándo va a acabar esto? No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero de una cosa sí hay que estar seguros, de que Dios es soberano y Él tiene control de todas las cosas. A Dios no se le ha escapado nada, a Dios no se le ha salido, es decir, de las manos lo que estamos viviendo. Él sabía, es decir, que esto iba a pasar. Él sabe dónde empezó, qué es lo que está pasando y cómo va a terminar, cuándo va a terminar. Y entonces aquí está el reto, el punto. Tenemos que aprender a confiar en el Señor, porque Él tiene las respuestas, ¿verdad? Y toda respuesta de Dios es buena, aunque a nosotros no nos guste, aunque a nosotros no nos guste. Un hombre me escribió hace poco diciéndome, ore por mí, pastor,